Saludos. Hoy les vamos a estar hablando sobre el diseño de cursos en línea. Exactamente, pues vamos a estar tocando pues el tema del prontuario. El diseño instruccional en la educación a distancia. Desde la educación a distancia, el diseño instruccional es fundamental tanto en la educación presencial y aún más en la educación virtual. La diferencia pues radica o la encontramos en el uso de la tecnología, puesto que este proceso exige más atención en la virtualidad y en este sentido, pues el docente se convierte en un pilar de planeación y en un guía estratégico en el proceso metodológico de la enseñanza a distancia. Cuando se trabaja en el diseño instruccional de cursos a distancia, es necesario seguir una serie de pasos o metodologías que guíen todo el proceso. Esto va a garantizar el desarrollo de productos o cursos de calidad. Desde el inicio, el diseño se debe planear, se debe evaluar y posteriormente pues se le pueden incluir modificaciones como parte del desarrollo, y esto además nos permite que el curso se vaya mejorando de manera continua. Así es, Roberto. Y en ese proceso de planificación de ese curso a distancia, podemos encontrar que existen muchos modelos de diseño instruccional. Sin embargo, en la literatura se evidencia una tendencia al uso más frecuente de los modelos ADI y Azure para el diseño instruccional en cursos a distancia. Ambos modelos reciben sus nombres por sus acrónimos en inglés, donde cada letra representa una fase en el modelo. En el caso de ADI, incluye las fases análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En cuanto al modelo Azure, este está compuesto por 6 fases, este es un poco más amplio, y las fases que incluye son analizar las características del estudiante, establecer los objetivos de aprendizaje, selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales, organizar el escenario de aprendizaje, fomentar la participación del estudiante y la evaluación y revisión de la implementación y, muy importante, de esos resultados de aprendizaje. Dentro del proceso de diseño de un curso existe un documento que recoge toda la información relacionada con el curso y sus modificaciones. Hablando de este documento, me estoy refiriendo al prontuario, el cual también es un documento de carácter oficial, redactado pues al momento de crearse un curso en una institución educativa. Existen elementos que deben incluirse dentro del prontuario. Estos elementos nos permiten guiar la elaboración del prontuario, eh, y es necesario seguir esta serie de pasos o de elementos para poder lograr un documento conforme a los reglamentos y a las normas establecidas. Es correcto, y dentro de esa preocupación, ¿verdad?, para elaborar un prontuario, nos preguntamos qué debe incluir el prontuario. Para efectos de este curso, se van a considerar 15 elementos para la construcción del prontuario. Observemos que los primeros elementos están relacionados con la identificación del curso. Luego está lo que corresponde a la descripción, principios, guías, las competencias a desarrollar, las evidencias que comprueban las competencias a desarrollar, el bosquejo del contenido, las estrategias instruccionales, los recursos de aprendizaje, la evaluación, acomodo razonable, textos y bibliografía. Vamos a tocar algunos de estos elementos. Un objetivo no es igual a una competencia. Bueno, un objetivo es una intención, mientras que la competencia es un producto, es una capacidad a desarrollar en el estudiante. Es decir, que los objetivos están ligados con los fines y el propósito del acto educativo como tal. Por lo general, plantean un resultado, como por ejemplo, distinguir, identificar, explicar, recordar.
En cambio, una competencia expresa la capacidad o disposición que posee una persona para dar solución a problemas reales o para producir un nuevo conocimiento. Ok. Y en cuanto a las evidencias que comprueban las competencias a desarrollar, pues dada que la evaluación de la competencia se basa en la recopilación de pruebas o evidencias de esas competencias, estas deben estar enfocadas en el saber hacer, en en el saber estar, y algunos ejemplos que pudieran considerarse para recopilar esas evidencias son, por ejemplo, formular preguntas que reflejen niveles altos de pensamiento como análisis, síntesis, reflexión. En el caso de la virtualidad, se pueden plantear foros de discusión y en el caso de la presencialidad, por ejemplo, considerar hojas de observación de clase o el desarrollo de propuestas de investigaciones. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias instruccionales y los recursos de aprendizaje. Bueno, normalmente las estrategias de aprendizaje son aquellos procedimientos como métodos, técnicas, actividades, por el cual el docente y los estudiantes organizan las acciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, una estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una meta. Por otra parte, los recursos de aprendizaje son el conjunto de elementos utilizados por el docente con la finalidad de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Ok, pues también hay que considerar la evaluación, un aspecto muy importante, y hay que incluir en esa evaluación el reflexionar en preguntas como ¿qué evaluar? Esta pregunta hace referencia al desempeño de los estudiantes. ¿Para qué evaluar? Que se refiere a la finalidad de la misma. Tradicionalmente se describen tres tipos principales de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Otra pregunta sería, ¿cuándo evaluar? Y esta se refiere al tiempo de la evaluación. De allí dependerá si en qué momento se implementa, sea diagnóstica, formativa o sumativa. ¿Cómo evaluar? Es importante mirar ese desempeño y logros del estudiante a través de métodos cuantitativos o cualitativos que se prefieran implementar. Ahora, ¿quién evalúa? Pues típicamente el actor en este caso es el profesor, pero no necesariamente debe ser así. ¿Y con qué evaluar? Pues allí hay que explorar y decidir con relación a los instrumentos de evaluación a utilizar, fijándose siempre en los criterios de validez, confiabilidad y sobre todo pertinencia. El sílabo. El sílabo es otro documento que también pues, es de alta relevancia y lo podemos considerar como pues, ese contrato que existe entre el profesor y el estudiante. También podríamos decir que es un plan o un mapa cognitivo, pero en general es uno de los primeros medios de comunicación entre el profesor y los estudiantes. Por ende, provee una de las mejores maneras de comenzar un curso. En términos generales, podríamos decir que el sílabo responde a los estudiantes, a los estudiantes interesados en saber de qué se trata el curso, para qué tomar ese curso y qué se requiere para aprobar con nota satisfactoria dicho curso. Aquí les dejamos unas referencias correspondientes pues, al material del cual le hemos estado hablando hoy y muchas gracias. Muchas gracias.